Hola de nuevo mis queridos amigos, bienvenidos al siguiente video de Electrónica Núñez Tutoriales. Este día le vamos a trabajar a esta pantalla RCA que ha llegado a nuestro taller de servicio con imagen frisada. Ahí, como puede ver, también en la parte de arriba pues tiene esas líneas, esas franjas de colores, lo cual pues podría dar a conocer que acá tenemos una falla de panel. Pero la historia que nos cuenta el cliente es que el televisor sí efectivamente funcionaba, pero no pasaba del logo de la marca. Por tanto, le han hecho una reinstalación de software, un software genérico, un software chino, y ahora pues el televisor ha quedado así. Y nosotros vamos a aplicar algunos métodos y técnicas prácticos y sencillos para resolver esto de una forma sencilla. Muy bien, comenzamos. Muy bien amigos, aquí tenemos el televisor, ahí tenemos la falla que nos está representando. Y aunque nosotros coloquemos los archivos del software original, ya el televisor ya no reconoce ninguna instalación, hagas lo que hagas, no pasa nada. Entonces aquí es un grave problema que tenemos, pero nosotros podemos resolverlo de una forma sencilla. El televisor actualmente está representando este problema porque ha quedado sobrescrita la memoria eMMC y el microprocesador interpreta esa lectura de esta forma, representándonos un error. Entonces lo que necesitamos nosotros es sobreescribir nuevamente la memoria eMMC. Pero para eso también necesitamos saber qué escritura ha quedado actualmente. Esto es la referencia de la tarjeta mainboard. Veámoslo acá. Vamos a proceder a conectarnos a la consola Secure CRT. Muy bien. Aquí tenemos nuestra consola, aquí la configuramos rápidamente. Si ustedes no saben hacer esto, busquen en mis videos, ahí he dejado muchos tutoriales donde enseño paso a paso cómo hacer todo esto para poder leer las tarjetas mainboard. Ya estamos listos, procedemos a enchufar el televisor a la red eléctrica y mira, ahí tenemos toda la lectura correspondiente. Ahora, el código del cual les hablo es el nombre del archivo de instalación. Esto lo obtenemos cuando insertamos la memoria USB al televisor y después enchufamos el televisor a la red eléctrica y nuestra consola Secure CRT hace la lectura. Tenemos esta referencia. Esta es la que ha quedado escrita actualmente en la memoria eMMC de este televisor. Entonces, si nosotros tenemos acá nuestro software original, vamos a verificar que el nombre del archivo más pesado es diferente. Ok, voy a proceder a descomprimirlo en la memoria USB para luego seguir con la explicación. Muy bien, aquí lo tenemos. Si ustedes observan, el nombre del archivo más pesado es diferente. Ok, solo tenemos 5510-1G-ref50.pkg y la escritura que tenemos en la lectura del log es diferente porque es la que actualmente está en la tarjeta mainboard. Entonces lo que hacemos es escribir exactamente ese mismo código en el nombre del software que ahora estamos instalando. Acá lo modificamos que quede exactamente igual y ahora sí, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es proceder con la instalación. Y aunque la falla no se resuelva, pero en esta vez vamos a volver a sobreescribir la memoria eMMC de este televisor para proceder a lo siguiente. Muy bien, aquí ya ha comenzado la instalación. Como ves, ahora sí, habiendo modificado el archivo, ya el televisor reconoció la memoria USB. Ahí están instalando los archivos. Voy a poner cámara rápida para no entretenernos mucho con este video. Muy bien amigos, ya terminó la instalación y mira, el televisor quedó exactamente igual. Pero ahora notemos la diferencia en la escritura que ha quedado en la memoria eMMC. Aquí puedes ver claramente. Ok. Ahora el código de referencia que tenemos es ref50. Al igual pues como se encontraba el software original que nosotros mostramos a un inicio. Así de que aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos la memoria USB nuevamente y vamos a regresar. Ok. Vamos a dejar el archivo como estaba a un inicio. En este caso 8G no estaba, entonces lo quitamos y en ref decía ref 50, colocamos ref 50 y listo. Perfecto. Ya la memoria está sobrescrita, por tanto ahora va a reconocer el software original, asunto que no hacía a un inicio.
¿Ok? Entonces, a continuación, vamos a proceder nuevamente con la instalación correspondiente. Enchufamos el televisor a la red eléctrica, ahí ha comenzado la instalación. Muy bien. En esta oportunidad la instalación va a tardar un poco más porque va a escribir más sectores de la memoria eMMC. ¿Ok? El tiempo de instalación va a ser más largo. Pero igual nosotros vamos a proceder a poner en cámara rápida el video para que ustedes vean cómo es el proceso de instalación que se está generando. Muy bien amigos, ahí está terminando ya el proceso de instalación. Observa el televisor. Mira, ahora sí, perfecto, ya tenemos imagen. Ahora la escritura que tiene la memoria eMMC ahora es la correcta. Perfecto, aquí nos va a decir Racing, ahí está, y ahora el LED de standby va a destellar súper rápido. Perfecto, a continuación desconectamos el televisor de la red eléctrica y retiramos la memoria USB. En este momento ya no la necesitamos. Volvemos a conectar el televisor y procedemos a encenderlo. Muy bien. Aquí el televisor también ha quedado con un detalle, el cual es que ha quedado con la imagen invertida. Pero para nosotros que nos dedicamos ya a la reparación de estos televisores, esto no es ningún problema para nosotros, incluso no teniendo el control remoto original. Voy a seguir con la edición de este video para enseñarles a aquellos colegas que no saben cómo resolver este problema. Aunque también en mi canal he dejado otros videos donde he mostrado cómo resolver este problema ingresando al menú de servicio. Veamos acá. Aquí es donde va a requerir el control remoto original y si no lo tienes no vas a poder continuar. Pero igual, si nosotros conectamos un teclado y un mouse de computadora, podemos hacer el resto de ajustes. Perfecto. Y como el televisor lo tenemos con imagen de cabeza, entonces vamos a ingresar un código en el teclado para poder resolver el problema de imagen invertida. Ahí está el televisor en la sección TV. Ok, cancelamos la autoprogramación de canales, presionamos la tecla PAG o la figura que tú ves acá. La presionamos y escribimos 1147 y observa lo que nos ha representado la pantalla acá a este lado. Este es el menú de servicio. Bajamos acá con las flechitas hasta donde dice Panel Setting. Llegamos ahí y presionamos Enter. Y luego seguimos con las flechitas hacia abajo hasta el parámetro ahí donde dice Mirror. Ahora movemos a un lado, flecha a un lado. Ahí tenemos las opciones. Tienes que dejarlo en Mirror. Ok, aquí ya lo hemos cambiado. A continuación presionamos la tecla escape 3 veces. Y después desconectamos el televisor de la red eléctrica. Ok, procedemos nuevamente a enchufarlo y a encender normalmente el televisor. Aquí es donde nosotros vamos a notar que ya todo ha quedado corregido de manera correcta. Perfecto, ahí como puedes ver, efectivamente tenemos la presentación de RCA de manera correcta. Ahí está el Android y el televisor ahora ya está activo para continuar dándole utilidad. Como ven, de una manera práctica y sencilla hemos descubierto cómo resolver este problema de imagen frisada. Así de que si tú no tienes las herramientas, solo toma nota de lo que hemos hecho para que tú también lo resuelvas. Muy bien amigos, nos vemos hasta el siguiente tutorial.